La filosofía del budismo es un sistema de pensamiento que se centra en comprender la naturaleza de la realidad, la mente y el sufrimiento humano. Surgió a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, quien vivió en la India alrededor del siglo V AC. Su filosofía se basa en principios prácticos para alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. Principales ideas de la filosofía budista. Las cuatro nobles verdades. Dukkha. La existencia está marcada por el sufrimiento, físico, emocional y existencial. Samudaya. El sufrimiento tiene una causa, que es el apego, el deseo y la ignorancia. Nirodha. Es posible superar el sufrimiento al extinguir sus causas. Magga. El camino para superar el sufrimiento es el óctuple sendero. El óctuple sendero es una guía ética y práctica para vivir de manera plena y alcanzar la iluminación. Sus componentes son: visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, sustento correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta, concentración correcta, la impermanencia, anicca. Todo en la vida es transitorio y está en constante cambio. Aferrarse a las cosas como permanentes genera sufrimiento. La ausencia de un yo anatta. No existe un yo alma permanente e independiente. Lo que llamamos yo es una combinación de procesos físicos y mentales en continuo cambio. El karma. Las acciones tienen consecuencias. Las intenciones y acciones éticas determinan el curso de nuestras experiencias futuras. El nirvana. Es el estado de liberación del ciclo de renacimientos, samsara, y del sufrimiento. Se alcanza al extinguir los deseos y superar la ignorancia. Propósito de la filosofía budista. La filosofía budista no es solo teórica, sino profundamente práctica. Busca ayudar a las personas a entender la naturaleza del sufrimiento y ofrecerles herramientas para cultivar sabiduría, compasión y paz interior. Aunque adopta diferentes formas en distintas tradiciones, como el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana, su objetivo común es la iluminación y la liberación del sufrimiento. La filosofía del budismo es principalmente práctica y experiencial, enfocada en entender la realidad, el sufrimiento y la forma de trascenderlo. No es una filosofía especulativa que se limite al pensamiento abstracto, sino una guía para transformar la vida y alcanzar un estado de paz y liberación. Características principales de la filosofía budista. Pragmatismo. El budismo no busca teorías absolutas ni dogmas. En su lugar, ofrece enseñanzas que deben ser experimentadas y verificadas personalmente para comprobar su validez. Las enseñanzas de Buda tienen como propósito reducir el sufrimiento humano, más que explicar el origen del universo o la existencia en términos metafísicos. Ética basada en la compasión. La vida ética es central en el budismo. Las acciones basadas en la compasión, el amor y la no violencia son esenciales para crear armonía y reducir el sufrimiento. La ética se practica mediante principios como el óctuple sendero y las 5 preceptos: no matar, no robar, no mentir, no comportarse sexualmente de manera dañina y no consumir intoxicantes. Impermanencia, anicca. Todo en el universo está en constante cambio. Aceptar esta realidad permite superar el apego, una de las principales causas del sufrimiento. La interdependencia. Nada existe de manera independiente. Todo está interconectado y surge en dependencia de causas y condiciones. Este principio, llamado Pratyasamutpada o origen dependiente, subraya que la existencia es un flujo continuo sin un núcleo inmutable. El no-yo anatta. Según el budismo, lo que llamamos yo es una construcción mental basada en procesos en constante cambio. No existe un alma o entidad permanente. El sufrimiento y su cesación. El sufrimiento, dukkha, es una característica fundamental de la existencia condicionada, pero puede superarse al seguir las enseñanzas de Buda, particularmente las 4 nobles verdades. El enfoque meditativo. La meditación es central en la filosofía budista como medio para cultivar la atención plena, mindfulness, la concentración y la sabiduría. Ayuda a comprender directamente la naturaleza de la mente y la realidad. Rechazo de los extremos. El budismo adopta el camino medio, evitando tanto la indulgencia en placeres sensoriales como la mortificación severa del cuerpo. Busca un equilibrio entre la vida material y espiritual. La filosofía budista es una visión del mundo basada en la introspección, la comprensión de la mente y la práctica ética. Su meta es guiar a las personas hacia la iluminación, nirvana, un estado de liberación de las cadenas del sufrimiento, mediante un enfoque que combina sabiduría, meditación y compasión. La filosofía del budismo trata de comprender la naturaleza de la existencia, el sufrimiento humano y el camino para liberarse de él.
Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, y se enfoca en principios universales que buscan transformar la vida mediante la sabiduría, la ética y la meditación. Temas principales de la filosofía budista. El sufrimiento, dukkha. Uno de los temas centrales es que la vida contiene sufrimiento en diversas formas, físico, emocional y existencial. Este sufrimiento es una característica inherente de la existencia humana. Las causas del sufrimiento. El budismo identifica el apego, el deseo, la aversión y la ignorancia como las principales causas del sufrimiento. Estas fuerzas nos mantienen atrapados en un ciclo repetitivo de insatisfacción. El camino hacia la liberación, nirvana. La filosofía del budismo enseña que es posible liberarse del sufrimiento al alcanzar un estado de comprensión profunda y desapego. Esto implica extinguir las causas del sufrimiento y experimentar la paz absoluta. La naturaleza impermanente de la realidad, anicca. Todo en el universo está en constante cambio. Nada es fijo ni permanente, lo que lleva a la necesidad de aceptar y adaptarse a la transitoriedad de la vida. La ausencia de un yo fijo, anatta. No existe un yo eterno o inmutable. Lo que llamamos yo es una combinación de procesos físicos y mentales que cambian constantemente. La interdependencia. Todo lo que existe está conectado y depende de causas y condiciones. Este principio, conocido como origen dependiente, explica cómo surgen y cesan los fenómenos. El karma y la ética. Las acciones tienen consecuencias que afectan la vida presente y futura. Cultivar acciones virtuosas y evitar aquellas que causan daño es esencial para el desarrollo espiritual. La práctica del óctuple sendero. Es una guía ética y práctica para vivir de manera correcta, desarrollar sabiduría, y alcanzar la iluminación. Incluye aspectos como la visión correcta, el esfuerzo correcto y la meditación. La filosofía del budismo trata de ofrecer un marco práctico y profundo para entender el sufrimiento, sus causas y su superación. Busca ayudar a las personas a alcanzar un estado de paz interior, sabiduría y compasión mediante una vida equilibrada y consciente.